La Segunda Guerra Mundial fue uno de los capítulos más oscuros de la historia humana. Entre 1939 y 1945, sangrientas batallas cobraron más de 60 millones de vidas. Ciudades vibrantes se transformaron en paisajes desolados, destruidos por los combates. Aunque han pasado casi 77 años desde que terminó la guerra, artefactos del periodo han evitado ser descubiertos y aún están siendo recuperados hoy en día. Hoy te mostraremos los descubrimientos recientes de la Segunda Guerra Mundial que se encuentran entre los más emocionantes de su tipo y nos dan una idea de su oscuro pasado. Antes de comenzar, asegúrate de tocar el botón de me gusta y toca la campana de notificación para ver más videos. Águila Imperial. Como parte de la Armada alemana, el acorazado Admiral Graf Spee fue utilizado durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española. Dañado en combate contra cruceros británicos en diciembre de 1939, el barco se dirigió al puerto de la capital de Uruguay, Montevideo. Allí, el buque, que tenía más de 180 metros de largo, sería reparado de nuevo. Sin embargo, luego de que se negara la entrada al Admiral Graf Spee, el comandante Hans Langsdorff tomó una decisión drástica. Pensando que estaba en una situación desesperada, dio la orden de hundir el Admiral Graf Spee en el Río de la Plata frente a Montevideo. Así, sucedió que la enorme águila imperial que había adornado el barco antes se hundió junto al poderoso barco de guerra. El bronce nazi, que pesa unos 360 kilos y tiene 2.8 metros de largo, fue finalmente recuperado en febrero del 2006 y desde entonces ha estado almacenado en un almacén de la Armada uruguaya. Sin embargo, un tribunal decidió recientemente que se tiene que vender el águila imperial. La mitad de los ingresos irán al gobierno. Es sorprendente que un objeto tenga una historia tan rica y pueda decir tanto de la época de la que es. Paloma mensajera en la chimenea. Hace unos años se recuperó en Londres otra víctima de la Segunda Guerra Mundial, una paloma mensajera. En su camino, el ave quedó atrapada en una chimenea y no pudo liberarse. Lo especial de este hallazgo, que se registró en una vieja chimenea de un edificio residencial, fue el mensaje que una vez estuvo atado a la pata de la paloma mensajera. En detalle, se trata de un código críptico compuesto de 27 grupos de 5 letras cada uno. Sin embargo, dado que las autoridades hoy no tienen acceso a los libros de códigos relevantes y no tienen detalles del cifrado utilizado, nadie sabe cuál era el mensaje que nunca llegó a su destino. Planta de energía nuclear secreta. Todos entendemos que el pequeño esqueleto de una paloma mensajera puede pasar desapercibido por décadas, pero ¿qué pasa con una gigantesca instalación de almacenamiento nuclear? De hecho, se suponía que la instalación subterránea secreta de los nazis fue encontrada en el norte de Austria hace solo unos años. La compleja red de túneles y salas cubre un área de 75 hectáreas y se usó para la investigación nuclear. Después de detectar niveles inusualmente altos de radiación en la región, algunos investigadores comenzaron a estudiar el sitio en detalle. Cuando finalmente se descubrió el enorme complejo en el suelo, los involucrados de la operación de búsqueda quedaron asombrados. Algunos sospechan que este fue uno de los sistemas de armas más grandes usados por los nazis. El edificio puede haber estado conectado con el ultrasecreto B-8 Bergkristall. En el complejo de producción oculto, los nazis fabricaron el avión de combate ME-262, apodado como el Arma Maravilla. Millones de monedas de plata. En 1942, el SS City of Cairo se dirigía de India a Londres cuando fue hundido por un submarino alemán a solo 700 kilómetros de la costa de la isla de Santa Elena. El buque de carga fue golpeado y se hundió a más de 5.000 metros bajo el nivel del mar. Allí permaneció sin ser descubierto en su tumba oceánica hasta el 2013. Pero entonces, equipos de expertos lograron salvar los restos del naufragio remoto del SS City of Cairo. Y por cierto, hubo un gran descubrimiento de lo que transportaba el carguero. Miles de monedas de plata que pesan un total de 100 toneladas y tienen un valor actual de 50 millones de dólares. Cuando los torpedos alemanes golpearon el SS City of Cairo, también había casi 300 pasajeros a bordo.
Más de 100 de ellos no sobrevivieron al ataque. Después de que el equipo de salvamento recibió su parte del valor de las monedas de acuerdo con normas internacionales, el resto del valor de las monedas de plata pasó a su propietario legítimo, el Tesoro del Reino Unido. Avión soviético avistado en Polonia. Los restos de un cazabombardero soviético permanecieron ocultos en un río polaco por 70 años después de la guerra. El avión, en el que viajaban 2 tripulantes, había sido derribado por los alemanes en 1945. Hace unos años, durante el verano, Polonia experimentó una gran sequía. Como resultado, el nivel del agua bajó drásticamente, revelando los restos del avión estrellado. Entre los escombros había partes de uniformes soviéticos, botas, un paracaídas y la pistola de uno de los pilotos. Acorazado japonés. El acorazado Musashi fue el orgullo de la Armada japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el barco de 260 metros de largo sigue siendo de los buques de guerra más grandes jamás construidos. El 24 de octubre de 1944, el Musashi fue hundido por aviones de combate estadounidenses y desde entonces se considera perdido. Fue solo en 2015 que el estadounidense Paul Gardner Allen, cofundador de Microsoft, logró rastrear el naufragio a una profundidad de más de 1000 metros bajo el nivel del mar en el mar de Sibuyan. Después de que Allen encontró el Musashi destrozado en el fondo del océano, publicó fotos y videos del acorazado hundido. Las grabaciones muestran que la proa del barco apuntaba hacia arriba. La condición desastrosa del Musashi sugiere que las reservas de municiones en el vientre del barco explotaron durante el hundimiento. P-40 Kitty Hawk. El 28 de junio de 1942, Dennis Copping, un piloto de 24 años, volaba un P-40 Kitty Hawk dañado hacia un aeródromo británico en Egipto, pero las reparaciones programadas nunca se llevarían a cabo. El joven teniente nunca llegó a su destino. Por casi 40 años, el paradero del piloto y su máquina fueron un misterio sin resolver. El avión de combate no fue descubierto hasta mayo de 2012 por un trabajador petrolero. En las cálidas arenas del Sahara, el P-40 Kitty Hawk todavía estaba en condiciones excepcionales. Complicaciones inesperadas tal vez llevaron a Copping a realizar un aterrizaje de emergencia en medio del desierto. No muy lejos del avión, instaló un refugio temporal con ayuda de su paracaídas. Sin embargo, los restos del piloto no se han encontrado hasta hoy y siguen siendo un misterio. USS Independence. El éxito alcanzado por la tripulación del USS Independence durante la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico fue notable. Sus aviones derribaron más de 100 aviones de combate japoneses y hundieron al crucero enemigo Oyoda. Después del final de la guerra, el portaaviones ligero participó en las pruebas de las bombas atómicas en el atolón de Bikini, como un objeto de prueba de gran tamaño. La parte sorprendente de todo esto es que el USS Independence resultó ser inesperadamente fuerte y resistente. De hecho, las 2 bombas nucleares que tenían una fuerza de 23 kilotones de TNT no dañaron a esta nave de casi 190 metros de largo. Como el USS Independence fue radioactivo luego de sobrevivir a las pruebas, fue llevado a Pearl Harbor y San Francisco para ser examinado. Unas semanas más tarde, el portaaviones irradiado fue finalmente hundido frente a las Islas Farallón, a unos 30 kilómetros de la costa de San Francisco. Allí está en la mejor compañía. Entre 1946 y 1970 se desecharon allí más de 47,000 barriles con contenedores de residuos radioactivos. Mega submarino. Más de 120 metros de largo, 12 metros de ancho. Los submarinos japoneses de la clase Sentoku fueron los submarinos convencionales más grandes de su época. Los gigantes flotantes podían desplegar varios aviones de combate a la vez. Un total de 5 de estos monstruos submarinos entraron en producción. Sin embargo, solo 3 de ellos se completarían al final de la Segunda Guerra Mundial. El 26 de agosto de 1945 se ordenó a las tripulaciones de los gigantescos submarinos levantar banderas negras en señal de rendición. Fue así que los submarinos de clase Sentoku pasaron a ser propiedad de los estadounidenses.
Al año siguiente, los responsables decidieron hundir los megasubmarinos para que no pudieran ser inspeccionados por la Unión Soviética. Por último, los submarinos de la clase Sentoku se utilizaron como blanco para probar nuevos torpedos, y después se hundieron en las profundidades del mar frente a Hawái. No fue hasta agosto de 2013 que los investigadores marinos redescubrieron accidentalmente uno de estos submarinos. Arma Maravilla estrellada. Sabemos que el Messerschmitt 262 fue descrito por la propaganda nazi como un arma prodigiosa, pero como sabemos muy bien, estos llamados aviones a reacción no podrían hacer cambiar el resultado de la guerra en favor de los nazis. Producidos entre 1943 y 1945, solo se entregaron 800 Me-262 a la Luftwaffe. Una de estas máquinas, que se estrelló en Holanda el 12 de septiembre de 1944, fue recuperada hace unos años. El hecho de que los restos no se encontraran por décadas se debió al hecho de que los alemanes ocultaron inmediatamente los restos de su arma maravilla en un cráter de bomba cercano. El temor de que la nueva tecnología cayera en manos del enemigo era enorme. Después de conocer la ubicación exacta del avión estrellado, el personal del Museo de Aviación holandés comenzó a desenterrar cuidadosamente los restos. Las piezas recuperadas se llevaron al museo y se limpiaron. Sin embargo, no pasó mucho antes de que algunos representantes del ejército se presentaran y confiscaran los restos del Me-262. La razón: no había permiso para excavar en el sitio originalmente. El USS Juno y los 5 hermanos Sullivan. El USS Juno era un crucero ligero de la Armada de Estados Unidos y luchaba en la batalla naval de Guadalcanal, cuando un torpedo lanzado desde un destructor japonés lo dañó gravemente. El día después del impacto del crucero, el 13 de noviembre de 1942, fue torpedeado de nuevo, pero esta vez por un submarino japonés. Se partió por la mitad y se hundió en menos de un minuto. Después de ver toda la violencia de la explosión del USS Juno, los comandantes de otros cruceros estaban convencidos de que no podía haber más sobrevivientes, y estaban equivocados. Más de 100 sobrevivientes del accidente se aferraron a los restos del crucero y a las balsas de agua, mientras observaban cómo los otros buques de guerra se alejaban cada vez más. Trágicamente, de estos 100, solo 10 serían rescatados. Los 5 hermanos Sullivan estaban entre los que fallecieron en este accidente. Después de esto, se estrenó la película The Fighting Sullivans, usando por primera vez el hundimiento del Juno como propaganda de guerra. Otro destructor fue nombrado en honor a los hermanos Sullivan. Sin embargo, la Marina trató de encubrir el hecho de que, entre los marinos que sobrevivieron al hundimiento, estaban al menos 2 de los Sullivan. Muchos de los 10 sobrevivientes dijeron haber visto a 3 de los hermanos vivos en el agua. Recientemente se descubrieron los restos del USS Juno. El día de San Patricio, en marzo de 2018, un equipo dirigido por Paul Allen y Robert Kraft descubrió el barco en el fondo del océano, a 2,5 millas bajo la superficie, cerca de las Islas Salomón en el Pacífico. Hoy en día, el barco es la tumba de los cientos de vidas perdidas en su hundimiento. Graf Zeppelin. La Armada de Alemania solo construyó un portaaviones para la Segunda Guerra Mundial, el Graf Zeppelin. La idea se lanzó en 1938 y en 1941 el almirante Raeder informó al líder del ejército alemán que tenía un progreso del 85% y el Graf Zeppelin debía estar terminado el año siguiente. Pero en 1943, el Graf Zeppelin fue abandonado por falta de interés en el proyecto, a pesar de que tenía un 95% de avance. Para asegurarse de que el Graf Zeppelin no terminara en manos rusas, fue hundido en las aguas poco profundas de Stettin, al final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Los rusos encontraron el portaaviones en 1946 y lo remolcaron desde Polonia hasta Leningrado, con la intención de repararlo, pero esto no sucedió, y el Graf Zeppelin fue llevado de vuelta a la costa polaca. Un año después, en 1947, el Graf Zeppelin fue usado como blanco de práctica para barcos y aviones de la Armada. Milagrosamente todavía estaba a flote después de 24 bombas y proyectiles. Lo que finalmente hundió al Graf Zeppelin fueron 2 torpedos,
Nadie sabía la ubicación del portaaviones hasta que sus restos fueron descubiertos por una compañía petrolera polaca, Petrobaltic. En el 2006 encontraron un naufragio cerca del puerto de Leva que tenía 265 metros de largo, y más investigaciones posteriores por parte del barco de inspección de la Armada polaca, el ORP Arctowski, lo confirmaron. Era de hecho el Graf Zeppelin, sentado a 263 pies bajo del mar. Estamos interesados en tu opinión. ¿Qué hallazgo de la Segunda Guerra Mundial te interesó más? Ya estamos esperando tus comentarios. Danos un pulgar hacia arriba si te gustó el video de hoy. Y mientras lo haces, no olvides suscribirte y haz clic en la campana para mantenerte actualizado a partir de ahora. Gracias por vernos, que lo pases bien y hasta la próxima.